Hola, bienvenidos al repaso de la lección de la escuela sabática. La lección número 8 titula Del mar tormentoso a las nubes de los cielos. Un niño al leer su libro de historias de conquistas derramaba lágrimas al repasar cómo su héroe era maltratado por los villanos. Cada vez que los enemigos golpeaban a su héroe, él exclamaba: espérense al final, espérense al final. Ya que él había leído el libro repetidas veces, sabía que al final de la historia su héroe salía vencedor y los villanos eran derrotados. El propósito de la lección de esta semana es mostrar que Cristo vencerá a los reinos de este mundo, instaurará su reino y lo compartirá con sus santos. El versículo para memorizar se encuentra en Daniel 7:27 y dice: y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Hasta aquí los capítulos 1 al 6 nos presentaron la soberanía de Dios y la relación que Él mantiene con su pueblo. Así, en el capítulo 1, aún en medio de la cautividad de Daniel y sus amigos, Dios está al control de todo. En el sueño de Nabucodonosor del capítulo 2 se nos muestra que Dios dirige la historia de este mundo y tiene un final preparado. El capítulo 3, a través de la estatua de oro levantada, se da por sentado que el Dios del cielo es el único Dios verdadero y digno de adoración. En el capítulo 4, con la locura de Nabucodonosor, se evidencia que Dios es el único que rige sobre los hombres. El capítulo 5, en medio de la fiesta de Belsasar, evidencia que Dios rige el mundo con justicia y misericordia. En el capítulo 6, con Daniel en el foso de los leones, vemos que Dios salva y libra a sus hijos. Pero esta soberanía de Dios no exonera a sus hijos de las adversidades. Los primeros 6 capítulos de Daniel nos mostraron cómo los hijos de Dios sufren la injusticia de este mundo, bajo los poderes y reinos de turno. Pero en Daniel 7, Dios no solo pondrá fin a todos esos reinos y poderes que oprimieron a su pueblo a través de la historia, sino que instaurará su reino anunciado y lo compartirá con sus santos. El trasfondo del capítulo 7 son una vez más esos reinos, ahora en la figura de animales o bestias, un león, un oso, un leopardo y un animal indescriptible. Estos animales representan los 4 grandes imperios mundiales, porque Daniel 7:17 dice que son reyes y el versículo 23 reconoce la cuarta bestia como un cuarto reino. Pero además, esta visión muestra el contexto del surgimiento de estos reinos. El escenario es el mar agitado según Daniel 7:2. De acuerdo a Apocalipsis 17:15, el mar representa pueblos, muchedumbres, naciones. Por lo tanto, esta escena representa la lucha por el poder de los reinos en visión. No cabe duda que el reino representado por el león alado es Babilonia, el mismo que en Daniel 2:38 está representado por la cabeza de la estatua soñada por Nabucodonosor. Esto indica que las profecías de Daniel 2 y Daniel 7 son paralelas. Por lo tanto, los reinos siguientes representados por los animales posteriores son los mismos representados por la estatua. A Babilonia le siguió Medo-Persia, luego Grecia y luego Roma, uno tras otro, luego de luchas y derrocamientos. En la descripción de este video dejo un link con una información gráfica más detallada de estos reinos. Pero la visión de Daniel 7 presenta un nuevo reino o poder que surge de la cuarta bestia o imperio romano, al que se le llama cuerno pequeño. De acuerdo a Daniel 7:24, los cuernos representan reyes o reinos. En esta visión de Daniel 7, la cuarta bestia o Roma tiene 10 cuernos, lo que representaría los reinos que surgieron a la caída del Imperio Romano en el año 476 después de Cristo. En esta visión, entre los 10 reinos nacientes de Roma, surge uno que es pequeño, pero poderoso, puesto que hace cosas distintivas y que llaman la atención en la visión. A partir de esto, consideraremos 3 motivos que conllevan a que Cristo y sus santos reciban el reino. Ellos son: primero, el ataque del cuerno pequeño. Segundo, el juicio celestial. Y tercero, la instauración del reino de Dios. Este cuerno pequeño ataca contra el Altísimo y contra los santos del Altísimo. ¿Cómo hace eso? Veamos. Este cuerno pequeño es Roma papal por 3 razones. Primero, es un reino que nace de Roma. Daniel 7:24 dice: los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes.
Tras ellos se levantará otro. Es innegable que Roma papal es un reino que nació de Roma. Es un Estado soberano reconocido por la ONU, oficialmente llamado Estado de la Ciudad del Vaticano, ubicado dentro de la ciudad de Roma. Tiene territorio, bandera y escudo, moneda, su ejército es la Guardia Suiza y su jefe de Estado es el Papa. Segundo, es un reino diferente. Daniel 7:24, la segunda parte dice, tras ellos se levantará otro, que será diferente de los primeros. Esta diferencia radica en que no solo es político, a diferencia de los reinos anteriores, también nacidos de Roma. Eso nos lleva a la tercera razón. Es un reino religioso. Daniel 7:24 y 25 da características religiosas. Presta atención a la lectura del texto. Tras ellos se levantará otro, que será diferente de los primeros y derribará a 3 de ellos. Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y tratará de cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. 4 asuntos religiosos se destacan aquí. 1. Derriba a 3 reinos. Ellos fueron los érulos, vándalos y ostrogodos, a quienes Roma papal, usando al poder militar, los derribó, pero no por razones políticas, sino religiosas. Eran arrianos, no creían que Jesús es Dios sino creado. Así, Roma papal se adjudica ser corrector de herejes. Segundo, habla con arrogancia y palabras contra el Altísimo. Segunda de Tesalonicenses 2:4 también anunciaban esto diciendo, que se opondrá y se exaltará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, hasta sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este personaje no es otro más que el jefe de Estado de este reino, el Papa, pues pretende ser igual a Dios al perdonar pecados y adjudicarse ser vicario de Dios, cuando la Biblia dice en 1 Timoteo 2:5 que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Estas pretensiones divinas del obispo de Roma se constituyen en las palabras arrogantes y contra el Altísimo. Tercero, persigue a los santos del Altísimo, es decir, a personas religiosas. Su dominio sería por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, es decir, 1260 años. Este periodo profético es el mismo de Daniel 12:7 y Apocalipsis 11:12 y 13. Esto se cumplió desde el año 538, en que Roma papal quedó con poder absoluto venciendo al último reino arriano, hasta 1798, cuando el general francés Berthier destrona al Papa Pío VI. Pero existe un cuarto motivo religioso, puesto que intentaría cambiar los tiempos y la ley. Roma papal intenta cambiar la ley de Dios de Éxodo 20 por un catecismo, pero al estudiar la Biblia, Malaquías 3:6 dice, yo el Señor no cambio. Los sucesos de Daniel 6 frente a una ley medo-persa inmovible es para hacernos entender que si un rey terrenal no puede cambiar su ley, cuánto más el Dios del cielo no cambiará su ley. Jesucristo en Mateo 5:17 dijo, no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas, no he venido a invalidar sino a cumplir. Todas estas formas son un ataque contra el Altísimo y los santos del Altísimo. Hasta aquí la secuencia histórica es, primero, 4 grandes imperios. Segundo, 10 reinos nacientes de Roma y el surgimiento de Roma papal. Pero la visión de Daniel presenta un tercer suceso. Es una escena de juicio. Veremos aquí al Hijo del Hombre y a los santos en el juicio. Este juicio se desarrolla luego del poder absoluto de Roma papal de 1260 años. Por lo tanto, este juicio es después de 1798. Daniel 7:9 dice, mientras yo miraba, fueron puestos tronos y un anciano de muchos días se sentó. Ese anciano de días es el Padre. El verso 10 agrega, el tribunal se sentó en juicio y los libros fueron abiertos. De pronto, a ese juicio ingresa un personaje importante. Daniel 7:13 lo señala como Hijo del Hombre acercándose al anciano de días. En Marcos 14:62, Jesús se identifica como el Hijo del Hombre. Dijo, yo soy, y además veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Todopoderoso. Por lo tanto,
Es Jesús quien se acerca al Padre para iniciar una obra de juicio. En ese juicio se juzga a los santos. Daniel 7:22 dice, hasta que vino el anciano de días y pronunció juicio en favor de los santos del Altísimo. Esos santos son también llamados santos del Altísimo en Daniel 7:25, o pueblo de los santos del Altísimo en Daniel 7:27, o pueblo santo según Daniel 12:7. Apocalipsis 14:12 identifica a estos santos. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El pueblo santo de Dios son las personas que se han mantenido fieles a los mandamientos de la ley de Dios a través de la historia, así como Daniel se mantuvo fiel. ¿Pero fiel a qué? Apocalipsis dice, a los mandamientos de Dios. Ya estudiamos la semana pasada en Daniel 6:5 que la fidelidad de Daniel fue en torno a la ley de Dios. Puedes volver a escuchar la explicación en el video de la semana pasada. Esa fidelidad a Dios y su ley es lo que provoca la persecución de los santos por parte del cuerno pequeño, tal como lo presenta Daniel 7:21, ya que este cuerno pequeño no es fiel a la ley de Dios, sino más bien intenta cambiarla, como ya se explicó anteriormente. Ahora, ¿cuál es el resultado de ese juicio? Según Daniel 7:22, el juicio es a favor de los santos del Altísimo. Pero al mismo tiempo es condenación para el cuerno pequeño, según Daniel 7:26. Lo maravilloso de este juicio es que Jesucristo está en el juicio, y Él es el verdadero mediador entre Dios y los hombres. Por lo tanto, Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues con segura confianza al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Al terminar este juicio celestial suceden dos cosas. Cristo recibe el reino y lo comparte con sus santos. Primero, Cristo recibe el reino. Daniel 7:14 dice, y le fue dado dominio y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino nunca será destruido. Los capítulos 1 al 6, incluido el 7, nos mostraron el pasar de los reinos de este mundo, todos temporales. Pero Daniel 2 anuncia en el símbolo de una piedra que cae y destruye todos los reinos representados en la estatua, que al final de la historia, Cristo levantará un reino que nunca jamás será destruido. Es el reino que Cristo recibe al finalizar el juicio celestial. Mateo 25:31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Es el reino de gloria de Cristo. Pero al terminar el juicio, no solo Cristo recibe su reino, sino que lo entrega a sus santos. Daniel 7:27 dice, y el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo serán dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Mateo 25:31 ha presentado a Cristo como Hijo de Hombre, quien es el mismo de Daniel 7:13, pero ahora viene como Rey para entregar el reino a sus santos. Mateo 25:34 dice, entonces el Rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Esto es la cima de este fascinante estudio. Las profecías de Daniel 7 culminan con la instauración del reino de Dios sobre este mundo. Frente a todo el universo queda demostrado que Dios triunfa sobre los poderes de este mundo, pero juntamente con Cristo, el pueblo de Dios también saldrá victorioso. Si usted es uno de los santos del Altísimo que procura estar del lado del reino de Dios, usted está en el reino ganador. No importa si temporalmente, bajo los reinos de este mundo, usted tenga que sufrir persecución o angustia. Usted puede mirar el futuro con esperanza. Cristo saldrá vencedor y usted también saldrá victorioso, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Los estudios proféticos no solo tienen que ser informativos, sino transformativos. Lee segunda de Pedro 3:11 y responde la pregunta: siendo que todo será destruido, ¿qué clase de personas debéis ser en santa y piadosa conducta, esperando y acelerando la venida del día de Dios?
Haz un autoexamen. ¿Cómo puede producirse esa transformación en tu vida? Mientras aguardamos la venida del Hijo de Dios, ¿qué podemos hacer? Hemos identificado que el cuerno pequeño es un poder religioso que está engañando a muchas personas. Pero ¿para qué saber quién es el cuerno pequeño? ¿Para quedarse con esa información? No. Ahora tienes la responsabilidad de ir a las personas y hacerles la invitación de Apocalipsis 18:4. Salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y no recibáis de sus plagas. Elige a una persona y muéstrale con respeto las evidencias bíblicas de este reino político religioso, pero también hazle un llamado a unirse al reino de Dios. No te olvides que la Biblia no está para discutir, sino para predicar con amor el mensaje de la verdad. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo repaso de la lección de la escuela sabática.